Bien. Con lo que vamos a comenzar es con la regla de Troughton, que es totalmente empírica, o sea, fue determinada experimentalmente por el 1884, donde se encontró que para una amplia serie de sustancias, la relación entre la entalpía molar de vaporización y la temperatura de ebullición normal, es decir, este cociente de acá, que a su vez es igual a la variación molar de la entropía de vaporización, es aproximadamente 21 unidades de entropía por mol, o lo que es más o menos lo mismo 90 Joule por Kelvin mol. Entonces, esto es totalmente empírico, y se cumple para muchas sustancias de peso molecular de aproximadamente 100, ¿sí? Y a su vez no se cumple, digamos, para líquidos que están fuertemente asociados, por ejemplo, el agua, los alcoholes y las aminas. En muchos casos, si hay uniones fuertes, como uniones por fuente de hidrógeno, entonces ahí lo que sucede es que el cociente del delta H de vaporización sobre la temperatura de ebullición normal tiene valores bastante más elevados que los establecidos por la regla. Entonces, de alguna manera, es útil porque si nosotros conocemos la temperatura de ebullición normal de esa sustancia, ¿sí? Como sabemos cuánto da aproximadamente el valor de este cociente, podemos determinar los calores de vaporización de muchas sustancias de forma aproximada sin tener que hacer la determinación experimental. Es una aproximación. Ahora, si nosotros tomamos esta reglita, ¿sí? Y la incluimos en lo que es la ecuación de Clausius-Clapeyron para el equilibrio líquido-vapor, entonces podemos llegar a una ecuación aproximada. O sea, esta ecuación, ¿sí? Donde la presión va en atmósferas, me permite vincular la presión, la temperatura y el delta H de vaporización sin necesidad de conocer digamos, otro punto de temperatura de ebullición a una determinada presión. Esa sería un poco la idea. ¿Cómo llegamos a esta ecuación de acá? Bueno, lo podemos ver ahora. Ahí. Esta transparencia ustedes no la tienen porque es una deducción, digamos, que solíamos hacer en el pizarrón, pero bueno, acá la incluí, teniendo en cuenta. Entonces acá tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron, para el equilibrio líquido-vapor, por lo tanto, que aparece aquí es el delta H molar de vaporización. Vamos a suponer que P1 es una atmósfera. Si P1 es una atmósfera, entonces P1, que sería la temperatura de ebullición a P1, sería la temperatura de ebullición normal. Eso lo manejamos también en la clase pasada. La temperatura de ebullición de una sustancia a una presión de una atmósfera es lo que denominamos temperatura de ebullición normal. Entonces ahora podemos sustituir en la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Entonces, donde estaba P1 colocamos una atmósfera y donde estaba T1 sustituimos por temperatura de ebullición normal. Entonces ahora simplificamos porque P2 sobre 1 me va a dar 1, indudablemente P2 va a tener que estar en atmósferas. Y acá separamos términos, ¿no? Hacemos distributiva, me queda menos delta H de vaporización sobre R por T2, haciendo el producto de por inverso de T2. Y acá me quedaría el delta H de vaporización sobre R por la temperatura de ebullición normal. Entonces acá me va a aparecer, ¿sí? Donde está delta H de vaporización sobre temperatura de ebullición normal, puedo sustituir por 21 y luego R por 1,98 porque va a estar en calorías. Igual que este cociente que era unidades de entropía, que es caloría por grado mol. ¿Sí? Entonces, me aparece la ecuación que tenemos acá. Tengan en cuenta, acá hay un error de signo, por favor, corríjanlo. ¿Sí? Acá sería más, porque menos por menos me da más, y acá sería más, y aquí también, para que quede como la transparencia anterior. ¿Se entiende ahí cuál fue el error, no? Bueno, asumo que sí. Y bueno, entonces, en esta ecuación lo importante es considerar que la presión que aparece aquí, el valor, va a tener que estar necesariamente en atmósferas.
Bueno. Entonces es una, digamos, una ayuda que tenemos en los cálculos, manejar la regla esta de Trutón, pero tengan en cuenta que no siempre la vamos a poder aplicar. Bueno, vamos ahora a determinar la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero para el equilibrio sólido-vapor. Nosotros lo hicimos la clase pasada para el equilibrio líquido-vapor. Para hacerlo para el equilibrio sólido-vapor tendríamos que partir de la ecuación de Clapeyron para el equilibrio sólido-vapor, que tendría una forma como la planteada acá. Y sería el diferencial presión de equilibrio sobre temperatura de equilibrio, involucraría el cambio de entropía para el pasaje de sólido a vapor, por lo tanto sería la entropía molar del vapor menos la del sólido, dividido el cambio de volumen para ese cambio de fase, que sería el volumen molar del vapor menos el del sólido. Obviamente que esto también lo vamos a poder expresar, ¿sí?, sustituyendo la variación en la entropía por la variación en la entalpía sobre la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Tengan en cuenta que esta ecuación de acá no hicimos la deducción la clase pasada, pero sería de forma similar a las otras. Entonces, ahora, a partir de esta ecuación de Clapeyron, ¿sí?, pasamos a la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? La deducción no la vamos a hacer en clase, pero es prácticamente igual a la del equilibrio líquido-vapor, porque las suposiciones son las mismas. Vamos a considerar que el volumen molar del vapor es mucho mayor al volumen molar del sólido, ¿sí? Vamos a asumir además que el vapor tiene comportamiento ideal, y además que el delta H de sublimación, ¿sí?, es independiente de la temperatura. Entonces llegamos a una ecuación similar, que es la de Clausius-Clapeyron, pero ahora para el equilibrio sólido-vapor. Pero lo que podemos analizar ahora es lo siguiente. ¿Qué pasa con la presión de vapor cuando variamos la temperatura? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el caso del equilibrio líquido-vapor, ¿sí?, la presión de vapor aumentaba con la temperatura? Cuando estamos frente a este cambio de fase de sólido a vapor, es decir, la sublimación, ¿qué es lo que sucede? El delta H de sublimación es siempre mayor a 0, ¿sí? Y a su vez, el volumen molar del vapor menos el volumen molar de sólido también es mayor a 0. ¿Por qué? Porque un mol de vapor ocupa mayor volumen que un mol de sólido. Eso hace que el cociente de este diferencial sea mayor a 0. O sea que cuando la temperatura aumente, necesariamente la presión de vapor también va a aumentar. Eso se ve reflejado aquí en la curva de presión, cuando graficamos la presión en función de la temperatura de equilibrio. Para este cambio de fase vemos que la pendiente es siempre positiva, digamos. La función es creciente en este caso. ¿Sí? Bien. A su vez, si esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron, la podemos también graficar como logaritmo de presión en función del inverso de la temperatura, y por lo tanto lo que vamos a obtener es una recta que va a tener pendiente negativa, porque el delta H de sublimación también tiene valor positivo. Y de la pendiente vamos a poder obtener el delta H de sublimación. Para eso vamos a tener que disponer de datos de presión en función de temperaturas de equilibrio, pero digamos, la forma de trabajar y proceder gráficamente con esta ecuación es la misma que con la ecuación de Clausius-Clapeyron para el equilibrio líquido-vapor. Bien. Bueno, vamos a analizar un poquito ahora lo que pasa en el punto triple. Nosotros tenemos las curvas de equilibrio sólido-líquido, líquido-vapor y sólido-vapor, que las tenemos aquí. Esas curvas pudimos deducirlas, y cuando las colocamos en el diagrama PT es que obtenemos el diagrama de fases característico para cada sustancia. Ahora, el punto triple está definido como la intersección de estas tres curvas, ¿sí? Y es, digamos, el único punto en el cual habrá equilibrio entre las tres fases. O sea, en este punto de acá van a estar en equilibrio la fase sólida, la líquida y la vapor, necesariamente. Entonces
Entonces, nosotros podemos hacer el siguiente análisis, ¿no? La derivada de la presión con respecto a la temperatura, ¿sí?, es igual al delta H sublimación, ¿sí?, sobre RT cuadrado por la presión de vapor del sólido, digamos. O sea, la presión del vapor en equilibrio con el sólido. Para llegar a esta ecuación, lo que hicimos fue tomar la ecuación de Clapeyron, ¿sí?, y sustituir el volumen por la expresión del gas ideal. Entonces llegamos a esta expresión de acá que vincula la temperatura con la presión del vapor en equilibrio con el sólido con el delta H sublimación. Lo mismo podemos hacer para la otra curva de equilibrio líquido-vapor, o sea, la derivada de la presión del vapor en equilibrio con el líquido con respecto a la temperatura va a ser el delta H vaporización sobre RT cuadrado por la presión del líquido. Si nosotros estamos en el caso particular del punto triple, entonces acá las presiones del vapor van a ser iguales, porque va a haber, digamos, una sola fase de vapor que va a estar en equilibrio simultáneamente con el sólido y con el líquido. Y por otro lado, en el punto triple, la temperatura de sublimación y vaporización también coincide. Entonces, la diferencia en las pendientes, ¿sí?, de estas curvas va a ser debida únicamente al valor del delta H sublimación y del delta H vaporización, porque al resto de los términos es igual, tanto la temperatura como la presión. O sea que la pendiente va a depender del valor del delta H molar del cambio de fase, ¿sí? A su vez, como estamos en el punto triple, ¿sí?, aquí nosotros podemos plantear el proceso como, por ejemplo, que el sólido primero funde para formar el líquido y luego, ¿sí?, se vaporiza para formar el vapor, o directamente el sólido, ¿sí?, pasa a vapor. Serían como dos caminos alternativos. Entonces, planteando esos caminos alternativos es que podemos aplicar la ley de Hess, ¿sí? Entonces, eso lo vimos en termoquímica. Entonces, el delta H de sublimación lo podemos plantear como el de fusión más el de vaporización. ¿Tá? Nos permite llegar del sólido al vapor mediante fusión y vaporización, o llegamos del sólido al vapor mediante sublimación. Entonces, lo que vemos acá es que como todos estos delta H son positivos, indudablemente el de sublimación va a ser el de vaporización más un valor positivo que es el delta H de fusión. Por lo tanto, el delta H de sublimación va a ser mayor al de vaporización. Eso lleva a que la derivada de la presión con respecto a la temperatura para el sólido, para la curva sólido-vapor, sea mayor que para la curva líquido-vapor. Por lo tanto, esta curva de acá va a tener una mayor pendiente en el punto triple, ¿sí?, que la curva líquido-vapor. Esto nos permite explicar un poco cuál es la forma de ese diagrama, y esto se va a cumplir para todas las sustancias. Entonces, esto es una particularidad. La otra que habíamos visto es que la curva sólido-líquido a veces tiene pendiente positiva y a veces pendiente negativa, dependiendo de que el volumen molar del sólido sea mayor o menor al volumen molar del líquido. Ya hemos visto algunos ejemplos en la clase pasada también. Bueno. Bien, ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco diferentes procesos que pueden tener lugar en el diagrama PT, ¿sí? Entonces, vamos a considerar, ¿sí?, el diagrama PT de una sustancia pura, y vamos a ver qué experimenta la sustancia cuando es calentada a presión constante. Entonces, vamos a suponer que tenemos a la sustancia en el interior de un recipiente, ¿tá?, sería este de acá, que está cerrado mediante un pistón, ¿sí?, que tiene masa constante, digamos. O sea, ese pistón ejerce una presión opuesta que es constante. Entonces nuestro sistema va a ser, por un lado, cerrado, ¿sí?, la masa del sistema va a ser constante y la presión opuesta al sistema también es constante. Lo que va a variar es la temperatura, porque va a haber flujo de calor desde el ambiente hacia el recipiente. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros analizamos el diagrama? ¿Ah? Vamos a suponer que comenzamos a una temperatura, ¿sí?, suficientemente baja a la presión constante P opuesta, ¿no?
Entonces, si tenemos una temperatura suficientemente baja, vamos a suponer que esta línea de acá marca la presión opuesta que soporta el sistema. Necesitamos una temperatura relativamente baja, por ejemplo, una zona por aquí. La fase que va a ser estable es el sólido. ¿Ah? Entonces, partimos de sólido, comenzamos a suministrar calor al sistema, la temperatura varía. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Va a ir aumentando. Entonces, el sólido va aumentando su temperatura, ¿sí?, hasta que llegamos a la curva de equilibrio sólido-líquido. ¿Qué pasa cuando llegamos a esa curva de equilibrio? Empieza a aparecer líquido. Entonces, mientras se da el pasaje o el cambio de fase de sólido a líquido, la temperatura permanece constante. ¿Sí? Una vez que todo el sólido fundió y pasó a líquido, ¿sí?, si seguimos suministrando energía, ¿sí?, al sistema, seguimos suministrando calor, entonces comienza a aumentar la temperatura del líquido, hasta que llegamos a la otra curva de equilibrio, que sería la curva de equilibrio líquido-vapor. Entonces, cuando llegamos a esta curva, acá vamos a encontrar la temperatura de ebullición, así como acá encontramos la temperatura de fusión. ¿Sí? Entonces, en ese momento se empieza a dar el pasaje líquido-vapor. Entonces, el calor que yo suministro al sistema es utilizado para vaporizar el líquido. Una vez que se vaporizó todo el líquido y tengo únicamente vapor, ahí comienza a aumentar nuevamente la temperatura y sigue aumentando. Lo que va a suceder de ahí en más es que el vapor aumenta su temperatura. Entonces, esto que nosotros podemos analizar aquí, qué es lo que sucede, lo podemos representar en el diagrama PT. Por otro lado, si esa presión opuesta es inferior, ¿sí?, tenemos un menor valor que está por debajo del punto triple, lo que vamos a lograr en este proceso es el pasaje de sólido directamente a vapor, porque debajo del punto triple el sólido sublima, no tiene la posibilidad de fundir. Y esta sería la temperatura de sublimación a esa presión. Ese sería un poco el análisis de este tipo de procesos a presión opuesta constante. Vamos a hacer el mismo análisis ahora, pero a temperatura constante. Entonces, en este caso, vamos a ver los cambios que experimenta la sustancia cuando la presión varía a temperatura constante. Pero para eso vamos a suponer a la sustancia en el interior a través de un recipiente cerrado que tiene un pistón móvil. Entonces, a bajas presiones, la fase estable va a ser la fase vapor. Fíjense que acá el recipiente está sumergido en un termostato que se mantiene a temperatura constante. Entonces, lo que va a variar acá es la presión. Entonces, si nosotros vamos al diagrama PT, ¿sí?, nos vamos a mover en una vertical, de forma tal de que la temperatura sea constante y lo que varíe sea la presión. Entonces, estamos a bajas presiones, ¿sí?, la fase estable va a ser la fase vapor. Entonces, al aumentar la presión, vamos a aumentar la presión, llega un momento en que llegamos a la curva de equilibrio líquido-vapor. Entonces, en ese momento, si la presión alcanza la presión de equilibrio, o sea que en este punto de acá lo que vamos a tener es equilibrio líquido-vapor. Esta sería la temperatura de equilibrio, o sea que llegamos a la presión de equilibrio para esta temperatura fijada en el termostato. Entonces aquí van a coexistir líquido y vapor, y a medida que coexistan líquido y vapor, la presión no va a variar. Una vez que todo el vapor condensó y tengo únicamente líquido, recién ahí va a empezar a aumentar nuevamente la presión. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es comprimiendo el líquido hasta llegar a la temperatura de equilibrio sólido-líquido, donde nuevamente se va a dar el cambio de fase, o sea que el líquido va a solidificar, y si seguimos aumentando la presión, simplemente vamos a aumentar la presión que soporta el sólido, sin lograr cambios importantes en el volumen molar, indudablemente. Bueno, es un poco lo que sucedería. Si nosotros estamos trabajando a una temperatura que está por debajo de la del punto triple, que es esta, o sea, en una zona por acá,
vamos a tener el pasaje de vapor directamente a sólido. ¿Tá? No vamos a pasar por la fase líquida. Y después simplemente vamos a ir aumentando la presión del sólido. Eso es un poco lo que nos permite analizar el diagrama, ¿sí? Conociendo cuál es la temperatura y en qué rango de presiones nos estamos manejando. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Quieren consultar algo? Bueno, entonces vamos a seguir. Lo que vamos a ver ahora es lo que se denominan curvas de enfriamiento. Las curvas de enfriamiento se realizan en forma experimental, ¿tá? Donde se registran datos de temperatura en función del tiempo cuando una sustancia es enfriada al ser puesta en contacto con un baño mantenido a menor temperatura. Entonces, imaginen que tenemos un tubo o un Erlenmeyer, donde tenemos una determinada sustancia y la sumergimos, ¿sí?, en un baño que se encuentra a una temperatura inferior. Entonces ahí va a haber transferencia de energía bajo forma de calor y la sustancia va a comenzar a enfriarse. Entonces nosotros lo que hacemos es registrar a diferentes tiempos cuál es la temperatura. Si después nosotros hacemos el gráfico de la temperatura en función del tiempo, vamos a obtener algo como lo representado aquí. ¿Tá? Entonces, si nosotros comenzamos el proceso, ¿sí?, a una temperatura suficientemente alta, en la cual lo que tenemos es una fase vapor, ¿tá? Indudablemente todo esto se hace a presión constante, ¿no? En general, si trabajamos en el laboratorio, es a presión atmosférica. Entonces, lo que vamos a observar es que comenzamos con una fase vapor, la temperatura empieza a disminuir, o sea, simplemente estamos enfriando el vapor, y llega un momento en que la temperatura se estabiliza, digamos. En el tiempo no se ve modificada. ¿Cómo analizamos esto? Bueno, si nosotros vamos al diagrama, ¿no?, estamos a presión constante, por ejemplo, estamos trabajando a esta presión, comenzamos con la fase vapor, la vamos enfriando, y llega un momento en el cual llegamos, ¿sí?, a la temperatura de equilibrio líquido-vapor a esa presión. En ese momento coexisten líquido-vapor, que sería esta meseta de aquí donde la temperatura no cambia. Esa sería la temperatura de condensación, o lo que es lo mismo la temperatura de vaporización, o sea, es la temperatura a la cual ocurre la condensación, o sea, el pasaje de vapor a líquido, o la vaporización de líquido a vapor. En el caso de una sustancia pura, ¿sí?, esas dos temperaturas coinciden. Entonces, mientras se da la condensación, o sea, todo el vapor condensa a líquido, la temperatura permanece constante. ¿Ah? Entonces, durante el enfriamiento, es decir, nosotros le retiramos energía al sistema, ¿sí?, eso lo que está provocando es el cambio de fase. Una vez que tenemos únicamente líquido, ¿sí?, el enfriamiento lo que hace es justamente disminuir la temperatura del líquido, ¿tá?, que sería este tramo de aquí, vamos enfriando el líquido, hasta que llegamos a la curva sólido-líquido. ¿Tá? Entonces aquí nuevamente vamos a tener otro equilibrio de fases entre líquido y sólido, que sería la temperatura de fusión que coincide con la de solidificación. Entonces, una vez que llegamos a esa temperatura, ¿sí?, se da ese cambio de fase a temperatura constante, o sea, mientras se está dando la temperatura es invariante. ¿Ah? Una vez que todo el líquido solidificó, y si seguimos enfriando, entonces lo que vamos a observar es que disminuye la temperatura del sólido en función del tiempo. Entonces esto es un procedimiento experimental que me permite determinar estas curvas, cuya utilidad justamente es determinar las temperaturas a las cuales ocurren los cambios de fase. O sea, sería en este caso la temperatura de condensación y la temperatura de solidificación, que las podemos identificar en las mesetas del gráfico, es decir, donde los tramos en los cuales la temperatura no varía. ¿Sí? Bueno, estas curvas de enfriamiento iban a ser utilizadas en la práctica de crioscopía de este semestre, y el semestre que viene, en la 103, van a tener una práctica donde van a hacer varias curvas de enfriamiento. Van a ver luego en la unidad 6 qué sucede con estas curvas de enfriamiento cuando en lugar de una sustancia pura tienen, por ejemplo, una solución
o un sistema que tiene más de un componente, digamos, tiene 2 o más componentes. ¿Tá? Es un caso particular que lo van a ver más adelante. Esto que nosotros tenemos acá es válido únicamente para sustancias puras, o sea, únicamente cuando estamos en presencia de una sustancia, una única sustancia, entonces se va a dar la igualdad entre las temperaturas de condensación y vaporización y de solidificación y fusión. ¿Ah? Cuando tengan sistemas más complejos, esto no va a ser así. Bueno. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con situaciones en las cuales no tenemos un equilibrio, sino que tenemos un equilibrio metaestable. Es decir, estas son condiciones especiales, por ejemplo, el lograr tener un líquido aún a temperaturas inferiores a la de solidificación. O sea, nosotros tenemos un líquido, lo vamos enfriando, y cuando llegamos a la temperatura de solidificación, ¿sí? El líquido no solidifica y seguimos enfriando y se mantiene en estado líquido. Ahí lo que tenemos es un equilibrio metaestable, estamos en presencia de un líquido sobreenfriado. Y este equilibrio es fácilmente perturbable y en ese caso, indudablemente, el líquido rápidamente va a solidificar todo. Son situaciones particulares que se pueden dar. Entonces, en determinadas condiciones, podemos tener una fase que puede ser líquido, sólido o vapor, en condiciones de temperatura y presión, para los que no sería la fase estable. Acá teníamos el ejemplo del líquido que se encuentra como líquido aún en la región del Sol. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque muchas veces hay ciertas resistencias o barreras de energía que pueden hacer que el cambio de fase se haga a velocidades muy bajas. O sea, si nosotros hacemos el enfriamiento relativamente rápido y el cambio de fase, es decir, la solidificación es un proceso más lento, no damos tiempo. O sea, por cuestiones cinéticas, el líquido permanece como líquido cuando debería estar como sólido. Entonces, otro ejemplo que podemos ver es el de la aparición de cristales, ¿sí? De un determinado compuesto a partir de una solución del mismo. Esto capaz que ustedes lo han hecho a nivel de laboratorio en algún curso previo. Entonces, a veces la solución ya está sobresaturada, digamos, y no aparecen los cristales, entonces lo que hacemos es agregar pequeñas cantidades de ese cristal, de esa forma aumentamos la velocidad de los cristales y rompemos ese equilibrio metaestable frente al cual estamos en presencia, digamos. Esa es una posibilidad. Y bueno, esto de tener el líquido sobreenfriado también es un problema práctico que ocurre cuando se determinan las curvas de enfriamiento. O sea, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, la curva de enfriamiento de un líquido y cuando llegamos a la temperatura de solidificación no aparece el sólido. Entonces ahí hay que romper ese sobreenfriamiento y hay diferentes técnicas que, bueno, lo van a ver en el laboratorio cuando tengan oportunidad. Bueno, vamos a analizar ahora un poco los diagramas, algunos diagramas de fase. En primero vamos a ver el del agua, ¿sí? Acá importa recalcar los puntos singulares del diagrama de fase, que son el punto triple y el punto crítico. El punto triple se da una presión muy baja, 0,0098, perdón, una temperatura muy baja de 0,0098 grados Celsius y a una presión de 4,58 milímetros de mercurio. Fíjense que aquí la escala está en atmósferas y acá está en milímetros, o sea que también la presión es bastante baja. Entonces, si nosotros tenemos agua sólida por debajo del punto triple, como veíamos, al aumentar la temperatura sublima, y si está por encima, va a fundir. Y luego, el punto crítico está a una temperatura y una presión bastante elevada. O sea, fíjense que la presión del punto crítico es de 220 atmósferas. Es bastante importante. La otra particularidad que tenía este diagrama es que la pendiente de la curva sólido-líquido es negativa. Es también un caso particular y eso se debe a que cuando el agua solidifica aumenta su volumen. O sea, el volumen molar del sólido es mayor al del líquido. Bien, entonces vamos a ver ahora qué es lo que pasa, ¿sí?, con la presión de vapor, ¿sí?,
cuando el líquido, además de estar en presencia del vapor, está en presencia de un inerte. ¿Tá? O sea, cuando la presión total que soporta el líquido no es exactamente la presión de vapor. ¿Tá? Entonces, vamos a plantear esta situación que tenemos acá. Tenemos un líquido que perfectamente podría ser agua, ¿tá? En un recipiente, donde en la fase vapor vamos a tener vapor de agua, ¿sí? A una presión PV, más la presión de un inerte, que puede ser cualquier gas que no reaccione con el agua, digamos, ¿tá? Entonces, nosotros hasta ahora todo el análisis lo hicimos con el líquido en presencia de vapor de la misma sustancia. Acá aparece una o más sustancias en la fase vapor. Entonces lo que vamos a analizar es si la presencia de ese inerte afecta la presión del equilibrio o no. Entonces, vamos a considerar que el vapor del líquido, el vapor en equilibrio con el líquido, está a una presión parcial, que es la presión de vapor PV, que es esta que tenemos identificada acá. Y que el líquido se encuentra en una presión total PT, total, que es la presión del vapor en equilibrio con el líquido más la presión del inerte. Entonces, para este sistema, que es diferente a lo que hemos visto hasta ahora, la condición de equilibrio es que, nuevamente, el potencial químico, ¿sí?, de la sustancia en la fase líquida sea igual al potencial químico de la sustancia en la fase vapor. Entonces, el potencial químico del líquido puro a la temperatura T y la presión PT, que sería el estado en el cual se encuentra este líquido, va a ser igual al potencial químico del vapor en la mezcla. ¿Tá? En la mezcla de vapores que hay aquí. Entonces ahí la temperatura es la misma temperatura y la presión es PV, como habíamos definido. ¿Tá? Entonces, se puede demostrar, no lo vamos a hacer tampoco en la clase porque no es de relevancia para el curso, pero utilizando la ecuación fundamental de la termodinámica podemos llegar a esta expresión de acá que vincula, o que nos permite vincular cómo varía la presión de vapor, ¿sí?, la presión del vapor en equilibrio con el líquido, con la presión total. ¿Sí? Y esa relación, ¿sí?, cuando nosotros mantenemos la temperatura constante, es el cociente entre el volumen molar del líquido y el volumen molar del vapor. Entonces, si nosotros además asumimos comportamiento ideal para el vapor, podemos llegar a esta expresión de acá, que es con la que nos vamos a quedar, que es RT por el logaritmo de P sobre P0, donde P es la presión total, ¿sí?, del vapor sobre el líquido, y P0 es la presión del vapor cuando el líquido y el vapor están a P0. Sería la presión de vapor de equilibrio del líquido puro, ¿no?, de un sistema donde está únicamente esa sustancia. O sea, si nosotros en este sistema tuviéramos nada más que líquido de la sustancia A y vapor de la sustancia A, entonces ese P0 sería la presión de vapor de equilibrio a esa temperatura para A. Entonces, esto me va a quedar igual al volumen molar del líquido por P menos P0. Entonces, fíjense que si nosotros conocemos el volumen molar del líquido y conocemos la presión de vapor, ¿sí?, para esa sustancia a la temperatura T, ¿tá?, entonces puedo determinar cuál va a ser la presión de vapor en equilibrio cuando tenemos una presión diferente, ¿sí? Bien. Bueno, vamos entonces ahora a ver algunas aplicaciones del diagrama de fases del agua. Estas son cosas con las que ustedes ya se han topado o se van a topar alguna vez. Son dos ejemplos muy sencillos donde podemos recurrir al diagrama de fases del agua para explicar lo que sucede. Por un lado lo que tenemos es una olla a presión y por otro lado un autoclave. En este caso es un autoclave que se utiliza en laboratorio, pero también hay autoclaves que tienen uso en medicina y también a nivel industrial. Pero bueno, ¿cuál es la esencia de esto? ¿Qué es lo que logramos con una olla a presión? No sé si alguno de ustedes ha utilizado, ¿me puede contar? Hola, ¿llegás a la temperatura de ebullición antes?
sea, si estás hirviendo agua, por ejemplo, Sí. llegas más rápido a la temperatura de ebullición. ¿Y cuál sería esa temperatura de ebullición? Y en realidad la disminuís, ¿no? No es la de 100 porque no estás a la presión atmosférica, sino que es menos porque estás bajo una presión que es la presión de vapor del agua. Bien. Vamos a suponer que estamos calentando agua en una olla destapada o en una caldera. ¿Ah? Ahí la presión, ¿sí?, externa es la presión atmosférica, que sería una atmósfera. Entonces, si yo quiero determinar cuál es la temperatura de ebullición del agua, en esos dos casos, en la caldera o en una olla destapada, ¿qué tendría que hacer? Tendría que irme al diagrama de fases para el agua, vamos a dejarlo acá, ¿ah? Entonces diría, bueno, si estoy en una presión de una atmósfera, la temperatura de ebullición normal, ¿sí?, sería esta acá, sería 100 grados. Eso es un concepto que todos manejamos, ¿no? A presión atmosférica, el agua hierve a 100 grados. Esa sería la temperatura de ebullición normal. ¿Ah? Por otro lado, si nosotros lo hablamos la clase pasada, nos vamos a un lugar que se encuentra a una altura sobre el mar bastante importante. ¿Ahí el agua va a hervir también a 100 grados? ¿Esa va a ser la temperatura de ebullición o no? Es otra pregunta que les hago. Va a hervir a temperatura. A temperatura menor. Bien. Eso como lo vemos también a partir del diagrama de fases del agua, ¿no? O sea, si en vez de a una atmósfera estamos a una presión un poco por debajo, ¿tá?, y vamos al diagrama, a la curva de equilibrio líquido-vapor, entonces la temperatura de ebullición va a estar por debajo de 100 grados. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa en la olla? En la olla a presión. Entonces acá en el chat, Natalia me dice que aumenta la temperatura de ebullición. ¿Te animás, Natalia, a contarnos por qué aumenta? Bueno, Natalia no nos... ¿Hola? Hola, yo no soy Natalia, pero quiero ver si Sí. tengo bien la idea. Dale. Vos aumentás la temperatura y empieza a haber más vapor ahí en esa olla y llegás a presiones mayores y por eso haría que la temperatura de ebullición aumente, no sé. Claro, porque... A ver que tengo otro en el chat. Aumenta la temperatura porque aumenta la presión. Está perfecto. La diferencia que tenemos en la olla a presión es que es un sistema cerrado, es hermético. Entonces, cuando nosotros estamos con la olla o con la caldera, ¿sí?, el vapor que se va generando no queda allí. O sea, la temperatura que hay sobre el líquido siempre es una atmósfera, ¿tá?, porque es un sistema abierto y que está en contacto con la atmósfera. Acá, en la olla a presión, estamos en presencia de un sistema cerrado, o sea que no hay intercambio de masa y es hermético. O sea, todo el vapor que se genera no escapa del sistema. ¿Tá? Entonces, a medida que nosotros entregamos energía a la olla bajo forma de calor, esa energía es utilizada primero para calentar el agua y después para generar vapor. Entonces, todo el vapor que genero queda en el sistema y entonces eso hace que vaya incrementándose la presión y logre presiones por encima de la presión atmosférica. ¿Ah? Entonces, en este diagrama lograríamos dentro de la olla presiones que están por encima de la presión atmosférica y por lo tanto la temperatura de ebullición va a ser superior a 100 grados. ¿Tá? Obviamente estos sistemas, la olla logra mantener en forma segura presiones superiores a la presión atmosférica, pero como ustedes saben tiene una válvula de seguridad y no puede subir demasiado. ¿Tá? Creo que llega a 120, 130 grados más o menos la temperatura. Entonces, ¿cuál es el beneficio de eso? Que el agua está a ebullición por una temperatura mayor, entonces eso acelera la cocción de los alimentos. ¿Tá? Bueno, acá Natalia nos está contando que no le funciona el audio, pero no hay problema. Estoy muy acertada en tu respuesta. Bueno, entonces, esto es para que vean cómo algo tan
cotidiano lo podemos explicar a partir del diagrama de fases del agua. Y después, en cuanto a lo que es el autoclave de laboratorio, yo creo que muchos de ustedes en algún momento lo van a utilizar, sobre todo cuando hagan la parte de microbiología, porque se utiliza mucho para esterilizar medios de cultivo, ¿sí? Y bueno, el funcionamiento o la esencia es lo mismo, es lograr digamos, tener vapor de agua a una temperatura bastante elevada, de forma tal que si nosotros exponemos lo que queremos esterilizar un determinado tiempo, eso está contemplado en función de la temperatura, es el tiempo de exposición, logramos esterilizar, por ejemplo, los materiales para trabajar después en el laboratorio. En este caso lo que se hace es ingresar vapor, digamos, sobrecalentado y demás. El sistema es un poquito más complejo que el de la olla a presión, pero la idea es la misma, digamos. Bueno, y otra de las aplicaciones que tenemos, que también es relativamente importante, es la liofilización. La liofilización sí es un proceso, ¿sí? Que permite la deshidratación, ¿sí? Es muy usado, digamos, para conservar alimentos perecederos, o disminuir de alguna manera el peso de algunos materiales. Entonces, ¿en qué consiste la liofilización? Bueno, en lograr esa deshidratación, pero no por secado, no por aumento de la temperatura. O sea, si nosotros queremos retirar agua de un material, si la forma más directa de hacerlo es aumentar la temperatura y secar. Pero cuando nosotros estamos en presencia, por ejemplo, de alimentos, de fármacos, eso no nos conviene porque hay modificaciones a nivel molecular, y a su vez en el caso de los alimentos, ¿sí? Hay pérdidas nutricionales, digamos, y organolépticas importantes. Entonces, ese método de secado habitual no es viable en muchos casos. Entonces, para eso se utiliza la liofilización. ¿En qué consiste la liofilización? Bueno, nosotros vamos a tener en ese material que queremos deshidratar, es decir, retirar el agua, vamos a tener agua en estado líquido. Entonces, nos vamos a encontrar en esta zona del diagrama. Este es el diagrama para el agua, el diagrama PT para el agua. Entonces, lo que vamos a hacer es congelar lentamente, ¿sí? Ese material. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Vamos a ir enfriando, ¿sí? El sistema de forma tal de convertir toda el agua líquida que contiene a sólido. Ese proceso lo vamos a hacer en forma lenta para generar sólidos bastante pequeños. Y luego lo que se hace es disminuir la presión. Entonces disminuimos la presión por debajo de la presión del punto triple. El punto triple está por acá, entonces bajo por aquí, ¿sí? Y luego procedo a la sublimación de los cristales de agua, de esos pequeños cristales de agua. Entonces pasan del estado sólido al estado vapor. Y de esa forma retiro o deshidrato el material. Esto a veces requiere varios ciclos, es un proceso bastante lento y bastante costoso respecto al secado, pero para muchas sustancias es fundamental. Acá hay algunos usos en los cuales se aplica, como el café o las sopas instantáneas, medicamentos como las vacunas. Y bueno, eso después, ese material cuando se pone en contacto con agua se hidrata rápidamente. Pero lo importante es eso, entonces de alguna manera logramos preservar la estructura molecular de la sustancia. Entonces, en los casos en que es esencial, vale la pena hacerlo. Bueno, y ahora vamos a ver el diagrama de fases para el dióxido de carbono. Entonces acá vamos a ver también los puntos críticos de este diagrama. El punto crítico se encuentra a 31 grados y tiene una presión de 73 atmósferas, una presión bastante elevada. Y el punto triple, fíjense que está por debajo de 0 grados, está en menos 56,6 grados Celsius y tiene una presión de 5,11 atmósferas. Entonces, lo primero que podemos observar acá es que
a presión y temperatura normal, digamos, o sea, cuando estamos a una atmósfera y a 25 grados Celsius. Fíjense que el dióxido de carbono se encuentra como vapor, está en fase gaseosa, está en condiciones normales. Ahora, yo no sé si ustedes saben que el dióxido de carbono tiene muchos usos y una de las formas de transportarlo es en cilindros de gas. ¿Tá? En esos cilindros de gas, el dióxido de carbono va a estar obviamente a temperatura ambiente. ¿Tá? Son cilindros, por ejemplo, como los de oxígeno que se encuentran en los hospitales, para que tengan una idea si no han visto alguno. Entonces, esos cilindros van a estar a temperatura ambiente, pero dentro del cilindro el dióxido de carbono está a una presión muy elevada. ¿Tá? Estamos hablando de presiones por encima de los 67 atmósferas. O sea, nosotros a 25 grados lo vamos a tener en fase gaseosa hasta que llegamos a una presión de 67 atmósferas por encima de la cual va a estar como líquido. O sea, en esos cilindros el dióxido de carbono se encuentra como líquido. Por otro lado, otro de los usos del dióxido de carbono, no ya como gas, es como hielo seco. O sea, el dióxido de carbono se conoce normalmente como hielo seco. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se conoce como hielo seco? Primero que nada, cuando nosotros estamos a una presión de una atmósfera, ¿sí? A temperaturas relativamente bajas, o sea, una atmósfera está por debajo del punto triple, entonces ese sólido lo que hace es sublimar y no se funde, ¿tá? Cuando estamos a presión atmosférica. Entonces, el dióxido de carbono, ¿sí? Funciona como hielo seco porque lo que hace es sublimar, genera gas o vapor y no líquido. Por eso el término seco. No sé si sabían que el hielo seco en realidad era dióxido de carbono. Bueno, son un poco las consecuencias de la forma que tiene este diagrama y algunas aplicaciones de esta sustancia. Y otra de las aplicaciones que tiene el dióxido de carbono es como fluido supercrítico, que algo mencionamos la clase pasada. Recuerdan que los fluidos supercríticos son fluidos que están a una temperatura y una presión por encima del punto crítico. O sea que estaríamos en condiciones en esta zona de ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos fluidos? ¿Se acuerdan que el fluido supercrítico tiene, por un lado, las propiedades de difundir a través de los sólidos como si fuera un gas, pero también tiene la posibilidad de disolver sustancias como si fuera un líquido? ¿Por qué? Porque a partir del punto crítico no podemos discriminar entre gas y líquido. O sea, lo que vamos a tener es un fluido que tiene, digamos, de alguna manera las propiedades tanto del líquido como del gas. ¿tá? Entonces, entre los fluidos supercríticos, justamente el dióxido de carbono es uno de los que más se utiliza. ¿tá? Entonces, una de las aplicaciones que encuentra es para hacer extracciones. ¿tá? O sea, esa es una de los fluidos supercríticos se pueden utilizar para hacer extracciones, es una de las aplicaciones más importantes, y también se pueden utilizar en cromatografía. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos, la extracción con este tipo de fluidos es una técnica de separación de sustancias que están disueltas o incluidas dentro de una matriz. ¿tá? Y esa separación está basada en la capacidad que tienen, ¿sí? De modificar su poder disolvente. O sea, cuando están en situaciones supercríticas, ¿sí? Hay sustancias que tienen la capacidad de disolver algunas cosas en particular. Por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿sí? Tiene la posibilidad de disolver la nicotina a partir del tabaco. O sea que la matriz sería el tabaco y el dióxido de carbono sería el disolvente que permite extraer la nicotina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? ¿Por qué funciona? Bueno, porque el dióxido de carbono puede entrar en la matriz, puede disolver la nicotina, luego se puede separar fácilmente porque lo separamos como gas. Esa es una de las ventajas que representa frente, digamos, a lo que sería la extracción líquido-líquido, que quizás ustedes ya han hecho alguna, donde muchas veces en realidad se utilizan disolventes orgánicos y eso desde el punto de vista ambiental a veces no está tan bueno y es más complicado a su vez después separar el líquido. Acá el dióxido de carbono, como lo podemos separar como gas, es mucho más sencillo. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos
de sustancias, por ejemplo, de los granos oleaginosos, podemos separar aceites, el colesterol a partir de la yema de huevo, o sea, las aplicaciones son muy, muy grandes, y a su vez, uno de los temas que tiene el dióxido de carbono es que es apolar, entonces para disolver sustancias con cierta polaridad no es tan eficiente. Entonces a veces se agrega, por ejemplo, agua o algún otro cosolvente para variar la polaridad. Bueno, esas serían algunas aplicaciones del dióxido de carbono, y bueno, todo esto lo podemos ver reflejado indudablemente en el diagrama de fases para la sustancia. Bueno, y ahora como para redondear la unidad, vamos a ver lo que es la polimorfía y alotropía. ¿tá? Esto lo vamos a ver brevemente, pero simplemente es para que sepan de la existencia de estos casos particulares. La polimorfía sí es una propiedad de una sustancia de presentarse en más de una forma cristalina. ¿tá? Entonces acá tenemos dos formas de polimorfía. Una que es la enantiotropía, donde cada forma cristalina es estable en un determinado intervalo de ese diagrama. Y la monotropía, donde solo una de las formas, una forma siempre es inestable. ¿tá? Y a su vez tenemos lo que es la alotropía, que son la propiedad de los elementos de presentarse en diferentes formas independientes del estado de agregación. Entonces, en el caso de la polimorfía, si nosotros podemos plantear la ecuación de Clapeyron para esas fases que están en juego, por ejemplo, la fase alfa y la fase beta, podemos plantear la ecuación de Clapeyron como si fueran diferentes estados de agregación. ¿tá? Sería lo mismo, solo que ahora lo que estaría implicado es la variación de entalpía molar para ese cambio de forma cristalina de alfa a beta, y el cambio en el volumen molar para ese mismo cambio. ¿tá? Entonces, un caso de monotropía sería una situación en la cual solo una de las formas, es metaestable o no es estable, digamos. O sea, acá tenemos las fases alfa y beta. Entonces, entre A y B, la fase estable es la fase alfa. La beta siempre es metaestable. ¿tá? Ese sería el caso de la monotropía. Y luego tenemos el caso de la enantiotropía, donde lo que vamos a tener es más de una fase cristalina, donde cada una tiene un rango de estabilidad. O sea, entre B y C la fase estable va a ser la beta, y entre A y B la fase estable va a ser la alfa. Entonces, de esa forma, las dos tienen un determinado rango de estabilidad donde las podemos encontrar en el diagrama. ¿tá? Algunos ejemplos de enantiotropía lo tienen, por ejemplo, el azufre, el estaño y el tetracloruro de carbono. Bueno, y finalmente, ¿sí? vamos a ver un ejemplo particular, que es el del azufre. El azufre puede estar en dos formas cristalinas, rómbico y monoclínico. Entonces, si nosotros vamos al diagrama de fases, para este caso particular, lo que vemos es que tenemos en principio tres puntos triples. Entonces tenemos esta zona de acá, sería la zona donde es estable el vapor, esta zona de acá sería la zona donde es estable el líquido, y esta zona de acá sería la zona donde es estable el sólido. Solo que en la fase sólida podemos encontrar dos formas cristalinas diferentes, la rómbica y la monoclínica. ¿tá? Entonces, aquí tenemos un punto triple, donde las tres fases que coexisten son el azufre rómbico, el azufre monoclínico y el líquido. A su vez, aquí tenemos otro punto triple, donde coexiste en equilibrio el azufre monoclínico, el líquido y el vapor. Y aquí el tercer punto triple, donde están las dos fases cristalinas en equilibrio con el vapor. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, que tenemos un rango ¿tá? entre 95 y 119 grados, donde es estable el azufre monoclínico, y por debajo de los 95 sería el rómbico. Están indicados acá con estos puntos triples. Ahora, si nosotros estamos a presión atmosférica, ¿sí? a 25 grados Celsius, que son condiciones ambientales normales, vamos a estar en un punto por acá.
donde lo que vamos a tener es azufre en estado sólido y la fase cristalina presente va a ser la rómbica. ¿Ah? Entonces acá comenzamos a aumentar la temperatura, ¿sí? Cuando llegamos a esta temperatura de aquí, el azufre rómbico pasaría al monoclínico. ¿Sí? Seguimos aumentando la temperatura y a esta temperatura de aquí, ¿sí? Comienza a aparecer el líquido, el azufre líquido, o sea, sería la temperatura de fusión. ¿Tá? Ahora, en este tipo de situaciones también puede ocurrir que si yo el calentamiento del azufre rómbico lo hago relativamente rápido, puedo pasar por toda la zona del monoclínico sin que ocurra el cambio de fase cristalina. O sea, llego a fundir directamente el azufre rómbico. O sea que voy a estar en una situación de equilibrio metaestable, aunque en realidad el azufre monoclínico ahí es estable. ¿Tá? Bueno, esto como para considerar que hay diferentes fases cristalinas presentes en lo que es el estado sólido. Y acá les muestro lo que es el diagrama de fases del agua completo, porque el que estuvimos viendo hasta ahora era una especie de simplificado hasta presiones no demasiado elevadas. ¿Sí? Fíjense que sería esta zona de acá del diagrama, donde tenemos aquí el punto triple, aquí el punto crítico, que se acuerdan que estaba en torno de las 220 atmósferas, ¿tá? Y la fase cristalina, hielo 1, digamos, sería la del hielo normal que nosotros conocemos. Pero existen diferentes fases, ¿sí? A presiones superiores, ¿sí? También para el agua. Entonces, esto sucede para muchas sustancias también. Bueno, ¿y por qué es importante todo esto? Bueno, porque hay muchos parámetros físico-químicos de las sustancias que van a depender de la forma cristalina en la cual se encuentran. ¿Tá? Acá están algunas de ellas, son varias, pero por decir alguna, la solubilidad, la densidad, la tensión superficial, o sea, son varias digamos, las propiedades que se ven afectadas por la forma cristalina. Entonces, no solo hay que considerar en muchos casos el estado de agregación, sino también la forma cristalina en la cual se encuentra ese sólido, digamos. Eso sería lo que habría que recalcar de esto. Bien. Bueno, con esto terminaríamos la unidad. Les pregunto nuevamente si tienen alguna duda de lo que vimos esta clase o la clase anterior. Hola, a mí me quedó una pregunta. Sí. Con respecto al volumen molar, o sea, ¿cuál se usa en las ecuaciones? Porque cambia, ¿no? Digamos, con las Claro. condiciones, en la misma fase. Sí, ¿cómo en la misma fase? No, cuando tenés un cambio de fase. Claro, pero en la misma fase, ¿no cambia el volumen molar según las condiciones? Por ejemplo, a ver si te entiendo. El cambio del volumen molar aparece en la ecuación de Clapeyron. ¿De Sí. acuerdo? Entonces ahí vos podés tener cambio de estado de agregación. Entonces ahí pones el volumen molar del estado de agregación final menos el volumen molar del estado de agregación inicial. O sea, por ejemplo, si tenés vaporización, sería el volumen molar del vapor menos el volumen molar del líquido. Bueno, parece que tu pregunta apunta cuando tenés diferentes fases cristalinas. No, o sea, para esa diferencia de volumen molar, ¿qué volumen uso para cada fase? ¿Cómo sé cuál es el volumen molar? Bueno, eso está tabulado. Eso vos vas a un handbook y podés encontrarlo, justamente. A ver si buscamos la ecuación. Acá, por ejemplo, acá donde tenés equilibrio sólido-vapor, vos tenés que poner el volumen molar del vapor a la temperatura de equilibrio. Entonces vos vas a una tabla claro. donde está y ahí vos encontrás qué volumen ocupa un mol de vapor de la sustancia que estás estudiando a esa temperatura. Y lo mismo para el sólido. ¿Tá? Si es que elegís utilizar esta, digamos, si estás trabajando con la ecuación de Clapeyron. Ya después en la de Clausius-Clapeyron, el volumen molar no es imprescindible. ¿Tá? Pero ahí es eso, o sea,
en general, si se enfrentan a ejercicios, es un dato que se les va a dar o lo van a tener que determinar con la información que tengan, pero si no, es información que está tabulada. Igual que la presión de vapor, por ejemplo, a diferentes temperaturas, también está tabulada. ¿Sí? Está Eso es perfecto. Muchas ahí gracias. está, de nada. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces mañana tienen la clase con Angie para hacer los ejercicios de esta unidad. Y bueno, terminaríamos con eso la unidad 5. Recuerden que si tienen dudas de estas clases, de las clases de ejercicios, de lo que sea, pueden consultar en el foro. Y bueno, esta sería mi última clase por este semestre. Y van a seguir luego con Leopoldo y con Carolina para terminar las unidades que faltan en la parte teórica. Y bueno, con Angie y Claudia en los ejercicios. Bueno, si no tienen más dudas, entonces terminamos por acá la clase. Gracias.